Queridos alumnos, vamos a revisar los contenidos relacionados con los fundamentos y principios de la pedagogía. Debemos recordar el concepto esencial de la pedagogía, que tiene que ver con la educación, formar al individuo, desarrollar su carácter, sus hábitos de pensamiento, su comportamiento, y esta educación comienza desde la primera infancia, una educación que ya viene con raíces desde el hogar, desde la casa, y luego poco a poco esa educación va a consolidarse con la educación formal en la escuela. ¿Cómo influye la pedagogía en el desarrollo de las personas, en su educación, en su formación integral? La pedagogía va a estar reflejada en la tarea de el maestro, la vocación del maestro para transmitir conocimientos y para formar a esa nueva persona capaz de actuar, capaz de ser proactiva, capaz de cambiar la sociedad. La pedagogía es una ciencia interdisciplinar en el ámbito de las ciencias sociales, enfocada en el estudio de la educación y el diseño de estrategias que ayudan a mejorar el sistema, el proceso de enseñanza-aprendizaje para formar a los seres humanos de una forma correcta para ser ciudadanos de bien en la comunidad. Cuando hablamos de fundamento filosófico de la pedagogía, estamos hablando de la importancia que tiene en la vida del ser humano el hecho de pensar, de reflexionar, de analizar sus acciones. Antes de actuar, el hecho de pensar va a ser fundamental para el éxito de las acciones, de las actividades de todo ser humano. Y es muy importante considerar que el ser humano en toda la historia no es solamente producto de la historia, sino es el creador de su propia historia. Y en ese proceso, el pensamiento, la reflexión son fundamentales. Si vamos a ver el origen de la filosofía, debemos decir que la filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento. Y entonces, buscar ese conocimiento, caminar detrás del conocimiento, abrir nuevas cortinas a nuevos conocimientos, va a ser el papel fundamental de ser humano. Si nosotros pensamos que la filosofía es producto del pensamiento humano y que al mismo tiempo conduce las acciones humanas. Cuando vamos a la antigüedad y recordamos los grandes nombres de la filosofía, los grandes hombres de la filosofía, podemos mencionar a tres grandes maestros: Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Sócrates, la educación se fundamentaba en el diálogo, en la conversación. Por eso es que Sócrates no escribe nada. Sócrates deja sus diálogos en las memorias de sus alumnos y van a ser ellos, los alumnos, los que van a escribir todas las enseñanzas recibidas de su maestro. El papel del maestro para Sócrates era orientar al alumno para que él encuentre su propio camino, darle luz para que él encuentre su propio camino y sus propias ideas. Platón consideraba muy importante la socialización, la relación entre los seres humanos, y consideraba también que cada uno de nosotros estamos predispuestos, preparados, tenemos todas las potencialidades para aprender, para conocer, para descubrir nuevos conocimientos. Aristóteles fue alumno de Platón y para él era fundamental el tema relacionado con los valores, el comportamiento, la ética, la moral. Era muy importante combatir lo negativo a través del trabajo, a través de la actividad física. Incluso se habla mucho del tema de cultivar al ser humano, desarrollarlo no solamente en el plano mental, sino también en el plano físico. Por eso es que en la antigüedad griega y en la antigüedad romana era muy importante el ejercicio físico. La filosofía es fundamental
en la educación, porque proporciona el marco de conceptos, las ideas, las teorías, para abordar cuestiones fundamentales y poder guiar al maestro al orientar a sus alumnos. Ejemplos relacionados con la filosofía contemporánea. La filosofía viene desde la antigüedad y se mantiene hasta ahora, y en cuanto vivan los seres humanos va a existir la filosofía, porque tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestra reflexión. Una perspectiva humanista podría enfocarse en el desarrollo integral de la persona, promoviendo el desarrollo de valores, de pensamientos positivos, la autorreflexión, el análisis de las ideas antes de actuar. En contraste, una filosofía educativa utilitarista podría centrarse en la preparación de los estudiantes para la vida laboral, para buscar el éxito económico, el éxito social. Cuando hablamos de metodologías de la enseñanza, podemos hablar del constructivismo, por ejemplo, que sugiere que los estudiantes deben ser activos y construir ellos su propio conocimiento, ser protagonistas del proceso de conocimiento. En consecuencia, los educadores que siguen este enfoque pueden implementar actividades prácticas, proyectos, discusiones, debates que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico de los jóvenes, de los estudiantes. Hacer énfasis en los valores es muy importante desde el punto de vista de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía aborda estos temas, los temas relacionados con la ética, la moral, el comportamiento del hombre, el accionar del hombre, el pensar y después actuar. El enfoque de la ética, del cuidado, por ejemplo, de la forma de cómo nosotros debemos actuar en sociedad, siempre va a estar relacionado con el proceso educativo, porque es en la escuela, es en el colegio, es en la universidad, es en los espacios académicos donde vamos a analizar toda esta serie de conceptos relacionados con los valores, con esta dialéctica, con este cambio del mundo, ¿no? En el que luchan los contrarios, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, lo que está correcto y lo que está mal. Constantemente el ser humano está enfrentándose con esta lucha de contrarios y tendrá que decidir. Y para decidir deberá usar su cabeza, y por eso es necesario cultivar en los jóvenes el espíritu crítico, la reflexión, el pensar bien para poder actuar bien. Se hace énfasis en el respeto, en la responsabilidad y en valores cuando se está educando desde el punto de vista de cultivar los valores, la ética, la moral. La tecnología y la educación. Algunos filósofos en la educación consideran cómo la tecnología cambia la forma en que aprendemos y cómo nos relacionamos con el conocimiento. Estamos hablando de la forma como nos conectamos con nuevos conocimientos, cómo la tecnología debe ser una aliada en la búsqueda de conocimientos. La tecnología no debe ser un fin, quiere decir, no debo ir atrás de la tecnología para que me resuelva los problemas, sino la tecnología ser utilizada por el hombre, que es el ser que piensa, el ser que reflexiona, el ser que analiza. La tecnología en sus manos va a servir para encontrar soluciones a los grandes problemas que se pueden suceder, que pueden encontrar en el día a día. La filosofía del aprendizaje conectado explora cómo las redes digitales y las herramientas en línea pueden ampliar las oportunidades de aprendizaje y la colaboración. Es por eso que se habla actualmente del conectivismo, cómo nos conectamos a través de la tecnología, de las redes, etcétera, y encontramos nuevos conocimientos. También es importante analizar la educación desde el punto de vista filosófico como una forma de llegar a constituirnos en ciudadanos globales, en ciudadanos del mundo, en personas positivas para la humanidad, para la sociedad, personas responsables, capaces de actuar, de desarrollar acciones en beneficio de toda la colectividad. Esto puede implicar que se desarrollen discusiones, debates, reflexiones sobre la diversidad cultural, por ejemplo, sobre los derechos humanos, sobre la justicia social. Son temas que están alineados
en la búsqueda de esa ciudadanía global, transformarnos en ciudadanos globales, en seres humanos responsables por lo que pasa con toda la humanidad. También es importante desde el punto de vista filosófico analizar la forma como nosotros desarrollamos en nuestros estudiantes su capacidad crítica, autorreflexiva y reflexiva. Es importante desarrollar habilidades como cuestionar, evaluar, construir los propios pensamientos, las propias ideas, las propias opiniones. Desde el punto de vista biológico, también podemos valorar el fundamento biológico de la pedagogía. El proceso de aprendizaje es muy complejo y en él intervienen diversos mecanismos en común. Podemos analizar desde la base de la biología cómo funciona nuestro aparato, nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas, la actividad que se da en nuestros circuitos neuronales, ya que nosotros desarrollamos procesos cognitivos superiores, somos los únicos seres racionales sobre la faz de la Tierra. La neuroeducación nos permite analizar los procesos de enseñanza, aprendizaje, brindándonos herramientas para atravesar el desafío que es educar. Y cuando hablamos del fundamento biológico, lógicamente analizamos temas como las características físicas, biológicas de una persona, su ritmo de crecimiento, cómo va desarrollándose y sus diferentes fases. Analizar también el medio biológico como ser vivo, cómo vive esa persona, su alimentación, su nutrición, el ritmo de vida. Todo eso influye en la capacidad de pensar, de estudiar, de aprender con H, de conocer, de abordar conceptos, de interpretar ideas, de generar pensamientos. El fundamento sociológico ya tiene que ver con la relación del hombre con la sociedad, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, con el entorno en el que se desarrollan. Y por eso desarrollan también, valga la redundancia, un proceso de socialización. Quiere decir vinculación con el medio, con el espacio donde viven, relación con las otras personas, con el entorno natural, con el entorno comunitario, etcétera. También se va a identificar cuando hablamos del fundamento sociológico los valores que existen en ese espacio social donde el individuo se desarrolla y cómo influyen en su desarrollo personal, individual, porque él se va a formar como un ser social, pero al mismo tiempo como un sujeto, como una persona en esa sociedad. Al mismo tiempo vamos a ver cómo el ser humano va reproduciendo normas y valores en el espacio donde le toca vivir. No es lo mismo nacer en una sociedad occidental que en una sociedad oriental. No es lo mismo nacer en un país árabe donde la influencia religiosa es muy fuerte que en un país occidental, vamos a decir un país de Europa, por ejemplo, Suecia, Suiza, etcétera, donde la gente puede abrir un poco más su mentalidad y puede tener un espacio de acción mucho más amplio para poder reaccionar a la influencia social y relacionarse también todos los días con su entorno más cercano o el entorno donde le corresponda desarrollarse. Es importante también valorar cuando hablamos del fundamento sociológico de la pedagogía, de los factores extracurriculares, extraescolares. No se aprende solamente en la escuela, no se aprende solamente en la casa, se aprende también con los amigos, se aprende con los medios de comunicación, se aprende en los clubes, en actividades en las que nos relacionamos con otras personas. Por eso se habla de fundamentos sociológicos. El interés sociológico por la educación reside en sus características como institución que constituye identidades y posiciones sociales que condicionan la forma en que los individuos viven en sociedad. Es importante valorar las actitudes, la forma de interactuar del ser humano con las demás personas, porque al fin y al cabo somos seres sociales y nos desarrollamos en sociedad. Todo eso va a influenciar en nosotros, el medio donde nos desarrollamos, el cambio de pensamiento de la comunidad y también la forma como somos recibidos, cómo somos aceptados o no en determinados medios. El fundamento psicológico nos habla ya de la psiquis, del pensamiento del ser humano. Vamos a considerar aquí las particularidades de acuerdo a la edad
porque conforme va pasando el tiempo, se van dando procesos de cambio, de desarrollo, nuevas sensaciones, nuevas percepciones, maduración de la persona, el lenguaje cambia, la psicomotricidad, por tanto, el control de nuestros movimientos, etcétera, nuestros pensamientos, todo cambia. Y por eso se debe dar especial atención a este factor psicológico para desarrollar un mecanismo de enseñanza-aprendizaje adecuado a la edad y al nivel de desarrollo psicológico de la persona, que pasa por diferentes fases. También es importante este dato para que podamos desarrollar planes de instrucción adecuados que al desarrollo de estos niños, de estos jóvenes, de estos estudiantes. Y también aquí se influye también la interacción social, la cultura, el medio cultural, el espacio histórico, social en el que se desarrolla la persona. Hay un punto que no podemos dejar pasar y que es importante mencionar también cuando se habla de pedagogía, que es el fundamento legal. ¿Por qué? Porque la persona se desarrolla en una sociedad, se desarrolla en un medio, se desarrolla en un país determinado. En ese país hay reglas, hay normas, hay leyes, hay proyectos estatales creados por el gobierno para organizar el sistema educativo. Entonces es importante también tener en consideración estos elementos. La conciencia social, la prioridad que es el ser humano, ¿no? El ser humano como centro de atención cuando se habla de educación y cuando hablamos de los niños pequeños, el derecho superior del niño, la protección a niños, a niñas y a adolescentes en su proceso de educación. Cuando hablamos del fundamento pedagógico, nosotros vemos algunas dimensiones en este desarrollo del ser humano. A nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, a nivel de sus ideas, a nivel comunicativo, cómo genera el lenguaje, esa capacidad de poder vincularse con las demás personas. También vamos a hablar de la dimensión socioafectiva, los afectos, las relaciones interpersonales, la relación con las demás personas y también la relación con algún ser superior, si estamos hablando de algunas creencias, de algunas ideologías religiosas, y al mismo tiempo el plano espiritual, el plano interior, el plano de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro mundo interior, que no es objetivo, sino que es subjetivo, interior, propio de cada uno de nosotros. Y también otra dimensión de desarrollo del ser humano es el desarrollo corporal, físico, biológico, que vamos cambiando lógicamente, y el desarrollo a nivel estético, el concepto de belleza, cómo lo interpretamos, el concepto de relacionarnos con el arte, con las diferentes manifestaciones artísticas, con nuestras habilidades, con nuestras potencialidades, con nuestras capacidades. Todas estas dimensiones tienen que ver con el desarrollo del ser humano de una forma holística. Yo les decía, la palabra holístico significa general, completo, total. Entonces, la búsqueda de la educación es formar a las personas de una forma integral, valga la redundancia. También podemos hablar, cuando hablamos del campo pedagógico, de los campos y pensamientos como el comunicativo, el matemático, desarrollar habilidades para el cálculo matemático, el campo científico, el campo tecnológico, cómo nos vinculamos con la tecnología, con los instrumentos que hay que manipularlos para que sean medios de transformación de nuestra vida, de nuestro espacio. También un campo de pensamiento histórico. El hombre es un ser histórico, es el sujeto de la historia, es producto de la historia, de algo que ya viene de antes, y también somos productores de historia cuando hablamos de nuestro presente y de nuestro futuro. Y al mismo tiempo hablamos también de áreas o de asignaturas, de campos del conocimiento donde nosotros vamos a desarrollar nuestras ideas y a continuar explotando estos pensamientos. Cuando ya vamos a la educación y al proceso educativo como tal, nos encontramos con una palabra clave que es el currículo educativo. El currículo no es más que un recurso pedagógico que está en manos de los
docentes, de los profesores, para poder incluir ahí planes, programas, metodologías, fundamentos, ideas para ser utilizados en la formación académica de nuestros niños, jóvenes y de todos los estudiantes. La concepción curricular. Siempre el currículo, este conjunto de métodos, mecanismos, metodologías, teorías, etcétera, debe estar relacionado con el campo de la didáctica, el arte de enseñar, cómo vamos a enseñar, cómo vamos a educar. También el currículo como un proyecto educativo único, porque tiene una línea concebida para poder educar, pero al mismo tiempo diverso, tiene que adaptarse a diferentes circunstancias. Ratificación de dos modalidades curriculares, la institucional y la no institucional. La modalidad institucional es la educación formal dentro de la institución, con los maestros, los cuadernos, los libros, etc. Y la no institucional es aquella que se complementa en la relación del ser humano con la comunidad. Es importante considerar también que aquí en todo proceso educativo juega un papel fundamental la familia. Familia y escuela tienen que estar unidos, tienen que darse las manos, porque cuando hay un divorcio, entre comillas, entre la escuela y la familia, el que queda en la mitad es el niño, es el adolescente, es el joven y queda desorientado, porque si en la casa le dicen una cosa y en la escuela le dicen otra cosa y crea una confusión y no va a encontrar el verdadero sendero para su formación como ser humano, como persona y también formarse con los conocimientos que requiere la educación formal. También debemos ver cómo el currículo debe considerar diferentes momentos y escenarios, o sea, la metodología, las estrategias, los contenidos tienen que ser pensados poniendo los pies en la tierra, ubicándonos en tiempo y espacio. Es por eso que podemos, como docentes, como sistema educativo, copiar, entre comillas, algunas cosas positivas de otras sociedades, pero debemos adaptarlas a nuestro medio. Es importante también tener proyectos claros en la educación, utilización de las nuevas tecnologías adaptadas a las particularidades, a las características de cada espacio y de cada grupo de niños, de jóvenes, de adultos, personas que están estudiando. Hay que adaptar las tecnologías a su circunstancia, a su espacio, a sus necesidades. La concepción curricular también es importante y considera el enfoque lúdico, quiere decir el juego, la distracción, las emociones. Es necesario incentivar al estudiante, es necesario motivarlo, es necesario que le guste estudiar. Y yo debo, como maestro, buscar todas las formas, todos los mecanismos, todas las estrategias para poder llegar hasta esos estudiantes y encaminarlos, que sientan placer en estudiar. También es importante analizar que habrá contenidos obligatorios que se tiene que enseñar, pero todos deben ser debidamente seleccionados, organizados e impartidos. También es importante decir que el currículo debe adaptarse al desarrollo del niño, a las diferentes fases por las que transita el ser humano. Por eso es importante también considerar las diferentes dimensiones que están envueltas en el desarrollo del ser humano como ser social. Nos relacionamos con nuestro entorno, con el medio donde estamos. Debemos comunicarnos, utilizar el lenguaje. Debemos también movilizarnos y por eso es importante la motricidad. A los niños chiquiticos, por ejemplo, en las escuelas les enseñan este movimiento, que es el movimiento de pinza, para que pueda coger el esferográfico o el lápiz y poder escribir un control motriz de mis movimientos para yo poder desarrollar una habilidad física importante relacionada con
todo el sistema de signos que es la lengua y poder comunicar. Y también hay una dimensión importante en la educación que es la dimensión estética, desarrollando en el ser humano el concepto de lo bello, de aquellas características hermosas que pueden tener todos los espacios, todas las manifestaciones humanas. Cuando hablo de espacios, hablo, por ejemplo, de la arquitectura, de cómo el hombre puede transformar un espacio vacío a través de bloques de cemento, de cal, etcétera, en algo bello. También puedo hablar de la utilización de la estética en la selección de las palabras adecuadas para poder construir transformar la lengua y construir, entre comillas, un poema, una expresión hermosa del sentimiento humano. Llegamos a las teorías del aprendizaje. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Son fundamentalmente ideas, pensamientos, conceptos que intentan explicar cómo las personas aprenden nuevos conocimientos. Algunas teorías se centran en el aprender con la experiencia, otras aprender con el propio conocimiento, construir el propio conocimiento. Otras teorías se centran en el hecho de defender cómo el medio ambiente y el sistema de recompensas va a ser con que yo reaccione ante un estímulo para poder aprender un nuevo concepto. Al mismo tiempo, cuando hablamos de teorías del conocimiento, teorías del aprendizaje, en todas vamos a buscar encontrar nuevos conocimientos, nuevas habilidades y para esto es necesario desarrollar estrategias importantes. Aquí podemos ver cómo el ser humano está en el centro de este mundo tan complejo donde constantemente estamos desarrollando nuevas ideas y nuevos conocimientos. Los beneficios de las teorías del aprendizaje en el proceso formativo nos ayudan a comprender al alumno en sus diferentes fases, a diseñar estrategias de enseñanza más efectivas, cómo llegar al estudiante, cómo enseñarle, cómo educarle, cómo hacer que le guste aprender, mejorar la práctica docente, nosotros como maestros mejorar nuestras potencialidades, evaluar el aprendizaje, cómo están, bien, mal, más o menos, qué debo hacer para mejorar y al mismo tiempo es importante la integración con otros profesionales. La relación entre maestros nos ayuda a enriquecer nuestra práctica docente. Esta frase para refletir. Un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Ese es el objetivo de todo maestro que ama ser maestro. Debe inspirar amor por el aprendizaje en sus alumnos. Muchísimas gracias a todos. Espero verlos en la próxima clase.